puerta chirrió como si se quejara. El polvo se alzó del suelo al dar el primer paso. Mateo encendió la linterna y el haz de luz reveló una recepción congelada en el tiempo. Escritorios carcomidos por la humedad, papeles amarillentos dispersos por el suelo y un gran reloj de pared detenido. Era como si todo hubiese sido abandonado a mitad de un suspiro. Aquella fábrica, conocida como Muñecas Santori, había sido un emporio a principios de los años 80. Cerró sus puertas tras una tragedia. 23 personas murieron en un incendio que nadie quiso investigar a fondo. La noticia desapareció de los periódicos locales tan rápido como apareció, y la empresa nunca más volvió a abrir. Mateo había sido contratado por una empresa de remates para inventariar todo lo que quedaba dentro del edificio antes de que lo demolieran. Mateo era un restaurador de objetos antiguos, y eso implicaba entrar en lugares abandonados más veces de las que le gustaba. Pero había algo distinto en esta fábrica. Desde que llegó al pueblo, todos lo miraban con recelo. Nadie quiso darle direcciones, nadie le quiso hablar de la fábrica, y nadie quiso mirarlo a los ojos cuando preguntó por ella. El vestíbulo estaba decorado con cuadros rotos que retrataban a niñas abrazando muñecas horribles, con ojos vidriosos y piel agrietada. Eran muñecas grandes, algunas tan grandes como un niño de 6 años. Mateo tragó saliva, pensó que era demasiado solo por un trabajo. Su linterna iluminó una placa oxidada. En ella se leía: el juego es eterno, no temas al alma dentro del trapo. Rió incómodo, una tontería de eslogan. Entonces continuó hacia el pasillo principal. Las salas de producción eran enormes, plagadas de estanterías volcadas y partes de muñecas por todos lados, torsos, cabezas y brazos desconectados. Algunas aún tenían cabello, otras mantenían sus ojos de cristal perfectamente intactos, mirándolo desde el suelo. En una oficina encontró algo que no esperaba: un pequeño altar, velas derretidas, ceniza y una muñeca clavada en la pared con un cuchillo oxidado. En el suelo había fotos antiguas de niños, reales. Al tocarlas, sintió un escalofrío violento recorriendo toda su espalda. ¿Qué mierda hacían aquí?, preguntó. Siguió caminando y descubrió una puerta blindada. Estaba cerrada, pero el cerrojo parecía forzado, como si alguien hubiera salido o entrado. Empujó con esfuerzo y un hedor putrefacto lo envolvió. Dentro había una sala completamente negra, cubierta de símbolos pintados con algo que parecía sangre seca, y en el centro una pila de muñecos carbonizados. Uno de ellos, sin cabeza, tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como si imitara un cadáver. Mateo retrocedió. Sentía una presión en el pecho, un pánico que no entendía. Salió de la sala y notó algo raro. La fábrica estaba completamente en silencio. Juraría que antes escuchaba el viento, y ahora nada. Esa noche decidió dormir en la pequeña oficina de seguridad del vestíbulo. Cerró la puerta, bloqueó la entrada con una silla y se acostó sobre un viejo sillón de vinilo. Puso su grabadora de audio a un lado, costumbre que tenía para registrar sonidos o anomalías en sitios abandonados. Y justo a las 2:13 a.m. se despertó sobresaltado. Entonces revisó el audio y rebobinó. Nos vemos en los túneles. Soltó la grabadora. No había forma de que eso estuviera ahí. No había nadie con él. Buscó en el plano del edificio. Al fondo del archivo encontró un diagrama que no estaba digitalizado. Había pasillos subterráneos, un sótano no mencionado en los planos modernos y más túneles. Entonces tomó una linterna más potente y decidió bajar. Los túneles eran fríos y angostos, paredes de piedra, humedad y raíces colgando del techo. Al caminar, el sonido de sus pasos se duplicaba
como si alguien más caminara también. De pronto, escuchó un golpe, luego otro, y entonces lo vio. Una figura en el fondo, estática, apenas visible, una silueta baja, infantil, pero de proporciones extrañas. Estaba cubierta con un vestido de muñeca de esos antiguos y parecía tener un brillo tenue en los ojos, pero cuando Mateo parpadeó, la figura ya no estaba ahí. Mateo corrió. Al doblar un túnel, encontró un cuarto cerrado. Dentro, más muñecas, pero estas no eran juguetes, eran cuerpos pequeños, envueltos en tela, con botones en lugar de ojos, cada uno con una etiqueta colgando del cuello. Las etiquetas contenían nombres, fechas de nacimiento y fechas de desaparición. También había una libreta sobre una mesa. Aquella libreta decía: la transferencia debe realizarse cuando el niño aún cree en el juego. De lo contrario, el alma se fragmenta y se desangra en el trapo. Mateo leía mientras sostenía la libreta con sus manos temblorosas. Las palabras parecían escritas con prisa, como si el autor hubiera temido que algo lo interrumpiera. Cada frase reflejaba desesperación. El alma se adhiere al trapo, solo si el sacrificio se consuma antes del quinto anochecer. No entendía qué significaba eso, pero algo en su interior supo que el lugar donde estaba no era solo un almacén abandonado, era un santuario de algo más antiguo y enfermo, algo que no se debía haber despertado. Entonces, un sonido seco rompió el silencio. Una muñeca cayó de una repisa. Mateo apuntó la linterna y se acercó con cautela. La figura yacía boca abajo, pero al girarla, su boca estaba abierta, no en forma de una sonrisa, sino como si estuviera a punto de gritar. Tenía dientes, dientes humanos. Mateo retrocedió con un grito ahogado. Escuchó un gemido desde el pasillo y entonces lo vio de nuevo. La figura al final del túnel, caminando lentamente. Sus pasos eran secos e inestables. Era alta, delgada, como un adulto forzado dentro de un disfraz infantil. Llevaba un vestido rosa sucio, con encajes deshilachados. No tenía rostro, solo una masa de tela tensa donde debían estar los ojos y la boca. Pero lo más horrible era su cuello. Colgaba de un gancho oxidado, incrustado directamente en la carne. Mateo corrió una vez más. Los túneles parecían infinitos. Giraba en círculos, encontraba las mismas puertas, las mismas muñecas inmóviles, siempre mirándolo. 1, 2, 3, todas con los ojos llenos de odio. Finalmente, encontró otra sala. Esta era distinta. Había una gran mesa de madera con correas de cuero a los lados. Encima, huesos diminutos, herramientas quirúrgicas y jeringas oxidadas. En las paredes, dibujos hechos con crayones infantiles, y en esos dibujos había niños llorando, niños siendo cosidos y niños siendo vaciados. Al fondo había una jaula y dentro algo se movía. Mateo se acercó con la linterna para ver qué era aquella criatura. No era un muñeco, era un cuerpo humano, pero algo le habían hecho. La piel estaba remendada con hilo negro, la boca sellada con costuras y un ojo seguía abierto. Estaba vivo, apenas, y en su pecho una etiqueta. Mateo no quiso leer el nombre de la etiqueta. Entonces, el cuerpo en la jaula gimió. Mateo retrocedió, pero tropezó con algo. La figura del vestido rosa estaba allí, frente a él. Lo miraba sin ojos. El gancho colgaba de su cuello y goteaba un líquido negro. De su brazo izquierdo colgaba un muñeco. No lo sostenía, estaba fusionado con su piel. Cada paso que daba dejaba marcas quemadas en el suelo. Y entonces habló, no con su boca,
sino con todas las bocas de las muñecas en la sala. Uno más, uno más. Mateo empezó a correr, golpeó una puerta, rompió una pared a patadas y subió escaleras que no recordaba haber bajado. Finalmente, llegó a la recepción de nuevo. La silla aún bloqueaba la puerta. Su linterna parpadeó una última vez y se apagó. Al día siguiente, el contratista llegó al pueblo. Esperó 3 horas en el auto. Mateo no respondía a las llamadas. Entonces llamó a la policía y encontraron el auto afuera de la fábrica, cerrado, con las llaves dentro, y en el asiento del copiloto, una muñeca de trapo con una etiqueta en el cuello. Dicha etiqueta decía: Mateo, nacido el 6 de julio, transferido con éxito. Deja tu comentario, suscríbete y comparte. Y recuerda, no tengas miedo, yo siempre estaré contigo.